En la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con jubileo. En los versículos 5 y 6 de 1 Timoteo capítulo 5 encontramos la responsabilidad de la viuda, mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios. Esto es lo primero. Ella debe esperar en Dios y lo hace. Dios es su única esperanza de alivio. Por tanto, ella acude a Dios para la ayuda que necesita. No espera en ningún ser humano, sino en Dios. No puede esperar en un hijo porque no tiene. No puede esperar en un nieto porque no tiene. No puede esperar en su marido porque ya murió. Es viuda en verdad y espera únicamente en Dios. Por tanto, el pueblo de Dios, instrumento de Cristo Jesús, cuerpo de Cristo en este mundo, familia de Dios, debe proveer para sus necesidades. Además, ella es diligente en súplicas y oraciones noche y día. No hay a quien apelar. No hay a quien pedir más que a Dios, que Dios le ayude, y ella lo hace. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. 1 Timoteo 5 y el versículo 6. La viuda debe desechar los placeres del mundo, debe estar contenta con la vida que tiene en Cristo Jesús. Por supuesto, no debe entregarse al lujo, sino a una vida sumamente espiritual. De otra manera, su existencia egoísta y carnal no es verdadera vida, sino que viviendo está muerta espiritualmente. Luego en los versículos 9 y 10 pasa a hablar de otras viudas, las viudas puestas en la lista. Hemos considerado ya las viudas que en verdad lo son. Estas son aquellas que no tienen ni hijos ni nietos que les puedan ayudar. Pero ahora hablamos de otras viudas, las que están puestas en la lista. Versículos 9 y 10. Sea puesta en lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Sea puesta en la lista, dice. O sea que debe ser elegida, registrada, inscrita esta clase de viuda. En este caso encontramos requisitos y aparentemente también un trabajo especial para estas viudas, que parecen ser siervas especiales de la iglesia. Los requisitos presentados en estos versículos y el hecho de ser mujeres parecen indicar que el servicio que ellas rinden estaba relacionado con la benevolencia también. La necesidad de esta obra es muy obvio para todos nosotros. Hay mucho trabajo que ancianas pueden hacer con más éxito y más facilidad que otras personas. Y así entiendo yo que está hablando de unas siervas especiales de la iglesia, viudas más ancianas, de como un mínimo de edad, 60 años, y que sirven de esta manera y también reciben ayuda de la iglesia. Los requisitos que encontramos son primeramente su edad. Como mencioné, debe tener al menos 60 años. Esto no significa, mis hermanos, que la iglesia no podía ayudar a viudas más jóvenes. La iglesia tenía deber de ayudar a cualquier viuda, jovencita o ancianita, que era realmente viuda, que no tenía en quién esperar. No significa este requisito que no podemos ayudar a las viudas jóvenes.
sencillamente quiere decir que estas jóvenes no podían ser puestas en lo que él llama la lista, registradas, inscritas para ese ministerio especial, este servicio especial en la iglesia. También había un requisito en cuanto a su vida familiar. Tenía que haber sido fiel a su marido, esposa de un solo marido. También tenía que haber cumplido su deber con los niños, tenía que haber criado hijos, no solamente dado a luz a estos hijos, sino cumplido con el deber de madre de criar a estos hijos en buen camino. Tenía que tener buena reputación, testimonio de buenas obras, dice el texto. Y otro requisito que menciona en bastante detalle es su actitud benevolente y de hospitalidad en la vida cotidiana. Se ha practicado la hospitalidad, o sea que ha manifestado el amor fraternal de una manera práctica. Se ha lavado los pies de los santos, no hablando de un rito practicado en las reuniones de la iglesia, sino de una costumbre oriental basada en el hecho que ellos acostumbraban caminar a pie con sandalias, y no hablando de un rito, sino de una manifestación benevolente de la hospitalidad. Si ella en su hogar había practicado el lavamiento de los pies de los santos que llegaban a su casa, si ha socorrido a los afligidos, este y los demás requisitos son los que me hacen creer que estas viudas iban a estar involucradas en un servicio benevolente y ya estaban practicando aquello de antemano en su vida cotidiana. Si ha practicado toda buena obra, especialmente, según entiendo, las buenas obras que beneficiaban a los necesitados. Estos requisitos son fundamentales no para recibir ayuda, sino para ser puesta en la lista. Quisiera tener más información sobre esta práctica que parece haber sido bastante común en la iglesia del Nuevo Testamento, de ocupar a las viudas para un servicio especial, sostenerlas en este servicio, inscribirlas como siervas especiales de la iglesia, no con ninguna autoridad, sino para servir en casos especiales. Pero tenían que llenar estos requisitos especiales que encontramos aquí. Considero que es una práctica muy importante que podemos seguir nosotros hoy día en la iglesia, pero siguiendo estrictamente las restricciones de requisitos que se encuentran en este texto y no yendo más allá, dándoles alguna autoridad. Aclaro que esto no tiene que ver nada con la práctica moderna de las monjas, de personas que no se casen o algo así, sino que tienen que ver únicamente con las viudas mayores de 60 años que fueron inscritas en este programa de servicio especial y con ayuda especial de parte de la iglesia. En los versículos 11 al 15, habla de otra categoría de viudas, las viudas más jóvenes. El texto dice: pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando, impulsadas por sus deseos, se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe, y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. No es prohibido que las viudas más jóvenes reciban ayuda, sino únicamente que no sean puestas en la lista, al decir no admitas a las jóvenes. No está diciendo que no debemos admitir que sean ayudadas, sino que no deben ser puestas en la lista mencionada
en el versículo 9. La primera razón por prohibir esto es que quebrantan su primera fe. En los versículos 11 y 12 debe quedar sumamente claro que no es pecado que las viudas jóvenes deseen casarse nuevamente. Al contrario, en el versículo 14, el mismo apóstol Pablo manda que se casen las viudas jóvenes. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa. Esto es su deseo para ellas, que se casen. Así que el quebrantar su primera fe, el pecado no está en que deseen casarse. El peligro que Pablo tenía en mente era que estas viudas jóvenes pudieran rebelarse contra Cristo y apartarse completamente en pos de Satanás. El texto dice claramente, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse. Así que en base a esto creo que su primera fe, que estas viudas quebrantan su primera fe, dice. Y creo que la primera fe que quebrantaban o que pudieran quebrantar tiene referencia a su fe cristiana. Se trata de ser infiel al Señor Jesucristo y a la buena profesión de fe en Cristo que hicieron. De alguna manera, que sinceramente no me queda totalmente claro, pero de alguna manera este peligro especial de las viudas jóvenes estaba relacionado con sus deseos juveniles, especialmente el deseo de casarse. Tal vez sea que por medio de casarse con algún incrédulo, la viuda cristiana sea alejada del Señor. Sabemos que en 1 Corintios 7:39, las viudas cristianas reciben el mandamiento que si se van a casar nuevamente, que debe ser en el Señor, que entiendo que es con un cristiano. Esto explicaría cómo el deseo de casarse de nuevo tiene malos resultados espirituales, mientras la obediencia a la enseñanza divina de casarse tiene buenos resultados para la viuda cristiana. Si se casa nuevamente en el Señor, no hay problema, pero si se va alejando del Señor y se casa con un incrédulo, entonces esto sí sería malo. Sea cual sea el significado de todo esto, lo importante para evitar el problema es que las viudas más jóvenes no eran admitidas a la lista. Pero hay una segunda razón por prohibir que sean puestas en la lista las jóvenes, y es la tendencia de la joven de caer en los siguientes pecados. Primeramente, el ser ociosa. Por no tener dominio propio en el uso de su tiempo, podía volverse ociosa. No necesitarían trabajar ni tendrían la responsabilidad del hogar tampoco, y como resultado tendrían demasiado tiempo libre. También tenía la tendencia de caer en el pecado de ser chismosa y entremetida, y cayendo en estos pecados de ser ociosa, chismosa, entremetida, fácilmente causaría daño en vez de beneficiar a la iglesia con su servicio. La mención en este texto de andar de casa en casa también nos da la idea que su servicio especial incluía las visitas a los hermanos de casa en casa. Quizá visitaban, enseñaban y ayudaban en toda necesidad que encontraban entre la hermandad. Esto parece haber sido el caso, y por este motivo no admitía que las menores de 60 años fueran puestas en la lista. Así que en cuanto a las viudas jóvenes, en el versículo 14 encontramos 3 deberes de ellas: casarse en el Señor, por supuesto, según 1 Corintios 7:39, criar hijos, que es su servicio especial en la iglesia, como estudiamos en 1 Timoteo 3:15, y gobernar su casa. Es cierto que el hombre tiene la autoridad sobre la mujer. 1 Corintios 11:23 enseña que el varón es cabeza de la mujer, pero la responsabilidad de mantener y manejar la casa y la vida
hogareña es la responsabilidad de la mujer. Ella debe gobernar su casa. Y creo que a esto se refiere, al manejo de la casa y la vida en la casa, que es el lugar donde Dios ha puesto a la mujer para trabajar especialmente. En los versículos 14 al 15, habla de la gravedad del peligro para la viuda joven puesta en la lista. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa para que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Era fácil que ella dañara su propia reputación y también la de la iglesia, y al no seguir en pos de Cristo, estaría siguiendo en pos de Satanás, algo naturalmente con consecuencias eternas para su alma. En el versículo 16 habla de la familia de las viudas. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea grabada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. De esta manera, las necesidades de cada viuda serán suplidas, ya sea por su propia familia, en caso que tenga, o por la iglesia, en caso que no tenga familia. No hay ninguna excusa por tener una vida cristiana fiel al Señor, que se quede en necesidad de las provisiones básicas de la vida cotidiana. La iglesia, mis estimados hermanos, yo sé que hay pobreza, pero la iglesia siempre se ha compuesto mayormente de pobres. Lea 1 Corintios 11:26 y verá que no muchos de los ricos, sino mayormente pobres, son los que han respondido al Evangelio de Cristo desde tiempos antiguos. No hay excusa por no proveer para todas nuestras viudas. Tal vez no en grandeza, tal vez no con lujo, pero debemos proveer para sus necesidades fundamentales, según lo que Dios nos dé. Esta es responsabilidad de los hijos, de los nietos y luego de la iglesia de Cristo Jesús. Ahora pasamos en los versículos 17 al 25 a tratar las responsabilidades del cristiano y de la iglesia en general hacia los obispos. ¿Cómo se manifiesta la verdadera piedad en cuanto a nuestra actitud y acciones hacia los obispos? Ya lo hemos considerado hacia las viudas, tanto las que no lo son como las que lo son en verdad, las ancianas mayores de 60 años y las jóvenes, y ahora consideramos la responsabilidad de la iglesia hacia los obispos en 1 Timoteo capítulo 5 versículos 17 al 25. Primeramente leamos en los versículos 17 al 18 acerca del sostenimiento de los obispos. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Estamos considerando las responsabilidades de la iglesia hacia sus ancianos en 1 Timoteo capítulo 5 versículos 17 al 18, especialmente en cuanto al honor o sostenimiento que deben recibir estos ancianos. Es interesante notar que aquí tenemos un mandamiento. El texto dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Así que no se trata de algo opcional, sino que es algo que es deber de la iglesia prestar a los obispos que cumplen este requisito. El mandamiento de honrar a las viudas que estudiamos en el capítulo 5 y el versículo 3 incluye ayuda económica, y no hay duda que esto mismo es el significado en relación
a los ancianos. El sostenimiento económico debe ser parte, solamente parte, del honor de los ancianos en ciertos casos que él describe aquí. Y los recipientes de este sostenimiento evidentemente son aquellos ancianos que dedican todo su tiempo ministrando la palabra de Dios como obispos, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Es interesante notar en este caso que siempre cuando la Biblia habla de los obispos, de los ancianos, siempre menciona varios. Siempre son varios ancianos los que están gobernando la iglesia. Y este texto es uno de aquellos que nos señalan que sí es deber de los ancianos gobernar, no ser dictadores, pero sí gobernar en la iglesia. Es evidente de esta referencia que aunque todos los ancianos atendieron a la iglesia y todos tenían la misma responsabilidad y autoridad, por decirlo así, en cuanto a gobernar a la iglesia, no todos dedicaron todo su tiempo a la enseñanza o la predicación de la palabra de Dios. Tenían otras responsabilidades, muchos de ellos, quizá la mayoría, se sostenían a sí mismos, pero algunos que dedicaban todo su tiempo a la enseñanza y la predicación del mensaje divino debían ser tomados como dignos de doble honor. En el versículo 18, el apóstol Pablo cita una base escritural, base bíblica para su enseñanza, pues la escritura dice, la Biblia dice, no pondrás bozal al buey que trilla, citando de Deuteronomio 25 y el versículo 4, como también lo hace en 1 Corintios capítulo 9, en sus instrucciones sobre el sostenimiento de predicadores o evangelistas. También cita de Lucas capítulo 10 y el versículo 7, que dice, digno es el obrero de su salario. Y este punto es interesante porque el apóstol Pablo está citando del Nuevo Testamento, de lo que Lucas escribió, y dice que es la escritura inspirada, la que dice, digno es el obrero de su salario. Así que cuando Pablo escribió 1 Timoteo, el libro de Lucas ya existía y ya se consideraba como parte de las escrituras sagradas que son inspiradas por Dios. Es algo incidental o coincidental, pero es interesante como evidencia de la inspiración del Nuevo Testamento. Bueno, este es el punto en cuanto al sostenimiento de los ancianos. Ahora pasemos a otro punto muy importante, y es en relación a los pecados de los ancianos. 1 Timoteo 5, versículos 19 al 21. Contra un anciano, hablando a Timoteo, al predicador, al evangelista, le dice, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Primeramente, el predicador tiene la responsabilidad de ni siquiera considerar, no debe ni considerar ninguna acusación que venga por menos de 2 testigos. Debe tener mucho cuidado con las acusaciones contra los ancianos. Por supuesto, esto es cierto no solamente en cuanto a los ancianos, sino cualquier cristiano. Pero el punto es que ni en el caso de los ancianos no debe admitir ninguna acusación por menos de 2 testigos. Y recordemos que testigos no son aquellos que oyeron que alguien dijo, sino que son personas que realmente han visto el pecado. No hay que hacer caso a testimonio como
yo he oído decir, o dicen, o ellos dijeron. Debemos tener el cuidado de no publicar chismes ni juzgar precipitadamente en el caso de ancianos que puedan ser acusados sencillamente por envidia o celos de parte de otra persona. Deben ser 2 testigos o más. Esto es un principio que encontramos en el Antiguo Testamento, en la ley, en Deuteronomio 19:15, en la enseñanza de Cristo Jesús, en Mateo capítulo 18 y el versículo 16, que toda palabra sea establecida en boca de 2 o 3 testigos. Esta es la enseñanza de toda la palabra de Dios en cuanto a estos casos en los cuales debemos tener mucho, pero mucho cuidado. En 2 Corintios 13 y el versículo 1, el apóstol Pablo dice claramente, por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá todo asunto. Así que esto es algo que nosotros que predicamos la palabra debemos considerar siempre. Y esto es cierto no solamente en el caso de los ancianos, sino de todo cristiano que sea acusado. Luego en el versículo 20, aprendemos que cuando el anciano persiste en pecar, el deber del evangelista es ser valiente y reprenderlo públicamente. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Debemos honrar a los ancianos, y no debemos recibir cualquier acusación contra ellos, pero honrarlos, respetarlos, obedecerlos, no incluye el no corregirles en sus errores. Hay que reprenderlos públicamente al ser necesario. No es correcto y encubrir los pecados de los líderes de la iglesia. A veces la tendencia es que a cualquier otro hermano lo acusamos rápidamente y lo reprendemos, lo exhortamos, hasta lo disciplinamos de alguna manera. Pero luego cuando se trata de algún líder, entonces sus pecados se tratan de encubrir de alguna manera entre los demás líderes a veces. Pero esto no debe hacerse. Hay que ser valiente, hay que ser justo en todo. Es más importante exhortar a un anciano que a cualquier otro miembro de la iglesia debido a la influencia que tienen en la congregación y en el mundo, para que los demás también teman, dice el texto. No es para que solamente los ancianos crean que tienen que vivir una vida santa, sino que todos aprendan en su ejemplo. Tolerar el pecado en el liderazgo de la iglesia bajará la norma de conducta para todos. Esto se ha visto en muchas congregaciones, hermanos. Así que los que van a aceptar esta responsabilidad de ser ancianos en la iglesia, o aún si puedo decirlo, de ser evangelista, como estudiamos en el capítulo 4 y el versículo 12, debe aceptar la responsabilidad de ser ejemplo y de llevar una norma de conducta elevada, conforme a las normas bíblicas. Esto es parte de su responsabilidad. De otra manera, toda la iglesia bajará moral y espiritualmente.